Ese día tenemos bastantes cosas que esperemos alcanzar a ver, todo preparado para ese día. Habíamos dicho al principio que íbamos a ver 3 temas generales. El primer tema era el ministerio electo, el día lunes. El día de ayer martes, la espiritualidad electo. El día de hoy vamos a entrar ya un poquito al aspecto, vamos a entrar al aspecto práctico, la palabra de Dios proclamada por nosotros. Esa va a ser la primera parte, y en la segunda parte vamos a hablar un poco acerca de lo que es el año litúrgico, cómo están distribuidas las festividades, las solemnidades. Vamos a aprender así rápidamente distinguir las solemnidades, las festividades, y las festividades, las ferias y las variaciones, así que encontramos a lo largo del año litúrgico. Pues los invito a que se pongan de pie. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy diciendo juntos esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, a ti iremos, si puedes hablar, a la voz de tu amigo que estremeció la nada, la hermosura de Dios, la anunció la gracia. Señor, a ti iremos, si nos falta tu habla, nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los gozos pequeños, en las angustias largas. Señor, a ti iremos, si nos falta tu palabra, en los silencios íntimos, donde se siente el alma, tu clara voz creadora despierta la nostalgia. A ti iremos, verbo, entre tantas palabras, al golpe de la vida perderemos la esperanza. Hemos roto el camino y el roce de tu plancha. ¿A dónde iremos, divino Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, verbo, si tú eres la palabra? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración está inspirada en un pasaje bíblico. ¿Alguien me podría recordar cuál es el pasaje? Por el puro título tiene: Señor, ¿a quién iremos? ¿Recuerdan este pasaje? Cuando Jesús empieza a predicar después del discurso del pan de vida, cuando él dice que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre, mucha gente se empieza a escandalizar y empiezan a apartarse del Señor. Entonces Jesús encara a los discípulos y les pregunta: ¿ustedes también piensan dejarme? Y responde Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de libertad. Una de las cosas muy importantes que vamos a profundizar el día de hoy es que la palabra de Dios, escrita y transmitida por la Iglesia de generación en generación, esa palabra, y ya vemos que es la misma palabra, los textos que han viajado a lo largo de los años, pero esa palabra en nosotros se tiene que hacer vida. Y es lo que, por ejemplo, pasa con esta oración. Se inspiró en un texto bíblico y se ha encarnado en nuestra vida, en nuestra persona. Así, cada texto de la Escritura tenemos que orarlos y tenemos que hacerlos parte de nuestra vida cotidiana. No sé si se han dado cuenta, pero una característica de este curso es que no es un curso
¿cómo decirlo? Que ya vimos una cosa y ya quedó atrás y ya vemos otra cosa y la dejamos atrás y vemos otra cosa. Nuestro curso, más que lineal, ha sido como una espiral que se va ampliando. Hay conceptos muy básicos que hemos estado repitiendo lunes, martes, y cada vez que los volvemos a repetir, les vamos ampliando más todavía. No sé si han dado cuenta de ese detalle. Vamos profundizando, vamos aclarando, y eso precisamente es para facilitar la comprensión. No es así de pum, sino vamos asimilando, vamos repasando, y cada vez que le vamos dando vueltas a las mismas ideas, vamos entendiendo y vamos comprendiendo más el contenido del mensaje que quiere transmitirse. Eso es precisamente lo que tiene que pasar con nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Porque son las mismas lecturas, divididas a lo largo de 3 años, como vamos a ver más a ratito, pero son las mismas lecturas. Pero estas lecturas siempre nos dicen algo nuevo. Desde ahí la importancia, como veíamos ayer, de rumiar la palabra, de darle vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón, para irlas haciendo parte de nosotros. Hoy vamos a entrar a la parte práctica con este tema, ¿no? La palabra de Dios proclamada por nosotros. Veíamos que un aspecto importante es la práctica, pero a veces nosotros creemos que la preparación de las lecturas consiste en leer los textos y proclamarlos en voz alta, como que de eso se trata, nada más. Pero ya veíamos los días pasados la importancia de la preparación espiritual. Es decir, que la tinta en la página que se encuentra en el leccionario, en el propio, o a veces en nuestro misal, puede ser traducida en el sonido que sale de la boca, pero puede que la lectura no haya pasado por la cabeza ni por el corazón del lector, ni por el alma. Para evitar que esto suceda, la primera etapa de preparación del lector consiste en algún tipo de ejercicio espiritual. La palabra que va a salir de nuestra boca tiene que pasar por nuestra mente, tiene que pasar por nuestro corazón, tiene que tocar nuestra alma antes de que nosotros la proclamemos a la asamblea. Como que está medio viciado el día de hoy. Entonces es necesaria una preparación espiritual. Podemos señalar como primer paso el rezar. Necesitamos orar. Está acercándose el lector cuando proclama, cuando se acerca al texto, se acerca, lo hemos estado repitiendo, como Moisés se acercó a la zarza, es tierra sagrada. Al empezar a preparar la lectura, ante todo, se debe de rezar algo tan sencillo como esto. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a escuchar la palabra de Dios, a entenderla y proclamarla como frente a tu pueblo. Ese podría ser un ejemplo de una oración. Qué importante es que nosotros invoquemos al Espíritu Santo cuando nos dispongamos a preparar nuestra lectura. Entonces no se trata solamente de leer la lectura que me toca, se trata de entrar en ese ambiente de oración. Segundo paso, escuchar la palabra. Es escuchar la palabra. Para ser expresada por nosotros necesitamos permitir que la palabra se impregne en nosotros. Antes de proclamar la palabra de Dios a los demás, usted mismo, lector, necesita oírla profundamente en el corazón. Necesitamos dedicar tiempo a escuchar la palabra de Dios, esforzándonos de vez en cuando para oír lo que Dios está tratando de decirnos aquí y en este momento. Les decía hace un momento, ¿no? Necesitamos que esa palabra de Dios se encarne. Entonces lo vamos a leer a la luz de nuestra vida.
Vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a hacer por pasos, ¿no? Vamos a valernos de este texto de San Pablo a los Corintios. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos en un primer momento a leer en silencio ese texto. Cada quien lo va a leer desde su lugar en silencio. Ya lo leímos en silencio. Vamos ahora a volverlo a leer, pero en esta ocasión lo vamos a leer en voz alta. Lo decimos juntos, ¿no? De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, y nadie puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Como el cuerpo, que siendo uno, tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo Espíritu. Palabra de Dios. ¿Cuál será la diferencia entre hacer una lectura silenciosa de la palabra de Dios y hacer una lectura en voz alta? Para hacer una lectura en voz alta se requiere un poco más de esfuerzo. La lectura en voz alta le hace leer también más despacio. Si se fijan, venimos más pausado cuando lo hicimos en voz alta. Empezamos a darle énfasis a algunas palabras en relación a otras, se hacen pausas, se le empieza a dar un color matiz a ciertas palabras o un tono particularmente emocional. Empieza a entrar más profundamente en lo que quieren decir las palabras y quizás en los sentimientos que subrayan las palabras. Si notan que es diferente la lectura silenciosa que proclamar en voz alta. Cuando lo hacemos en voz alta, como que ya nos empezamos a apropiar las palabras, empiezan a resonar más en nosotros las palabras. Bien, vamos a hacer una tercera lectura de este texto, pero ahora vamos a hacer una pequeña variante. Ya hicimos una lectura silenciosa, ya hicimos una lectura en voz alta. Vamos a volver a hacer la lectura en voz alta, pero en nuestra ocasión les voy a pedir que con sus manos se tapen los oídos. Ahorita lo vamos a hacer todos juntos.
Pero la idea es que también ustedes en su casa puedan hacerlo a su ritmo, más pausado, empiecen, se detengan en alguna frase, en alguna palabra que les llame la atención, mastiquen así, rumeen algunas palabras que en ese momento ustedes sienten que les dice algo. Ahorita lo vamos a hacer a un ritmo porque lo vamos a hacer todos juntos, pero así, con nuestros oídos tapados. De la primera carta ¿notaron alguna diferencia en esta tercera manera de proclamar este texto? Bastante interesante. Sí. Ahora sí se escucha. Muy probablemente muy parecido a como los escuchan ustedes cuando proclaman lectura. Pero aparte de ese detalle de que como que ya nos sentimos como que nosotros estamos sentados escuchando, ¿no?, cuando proclamamos, también tuvimos la oportunidad de que esa palabra resonara más dentro de nosotros. Entonces, cuando damos algún matiz o algún énfasis de esta manera, como que ya nos golpea más la palabra, ¿no?, como que más, esa espada de doble filo, como que entra más profundo en nuestro ser. Entonces, es un ejercicio muy sencillo que nos va ayudando precisamente a descubrir esto, los matices, las expresiones que encontramos en los textos. Hoy vamos a seguir profundizando en este aspecto. ¿Cómo resultó su experiencia? ¿Qué es lo que escuchamos, no? ¿Había algo que oíste esta vez que no oíste durante las dos primeras lecturas? ¿Descubriste la voz del texto al utilizar este método? ¿Nos llega como una voz más profunda? Una voz desde dentro. Porque está bien si nosotros estamos proclamando la palabra de Dios, pero cuando nosotros la proclamamos, Dios nos habla primero a nosotros y nos habla a nuestro interior. Dios nos habla al corazón. Es fácil mirar un texto, conocerlo en un vistazo y reaccionar más o menos así. Sí, esa lectura ya la conozco. Es un gran error que a veces podemos cometer como lectores. Y más cuando ya tenemos ciertos años de experiencia en esto. Llegamos a la lectura y a ver, ¿qué me tocó? Ya la he leído muchas veces. Y ya no la preparamos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ya la he leído muchas veces, yo ya me la sé, yo no necesito practicarla. Estamos pensando solamente en la parte técnica. Nos estamos olvidando de la preparación espiritual y del proceso que la palabra de Dios tiene que seguir en nuestra vida. O sea, no solamente la voy a leer porque tengo que prepararla, porque la voy a proclamar, sino porque yo como lector tengo que tener ese contacto íntimo siempre con la palabra de Dios. No solamente la tengo que ensayar, la tengo que orar y la tengo que ir asimilando en mi vida. Entonces no podemos decir, ya pasé un vistazo rápido y ya la preparé. No, es todo un proceso que tenemos que seguir. Acércate a cada lectura de la palabra de Dios como si fueras a escucharla por primera vez. No sé si les ha tocado, pero a mí me ha tocado ver en algunas sacristías
un cuadrito que ponen para los padres, ¿no? Celebra esta misa como si fuera la primera y la última. Pues bien, podríamos también poner un cuadrito para los lectores que dijera: proclama esta palabra como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez que te encontraras con esta palabra. Que la palabra te sorprenda, que la palabra te motive, que la palabra te entusiasme. Porque cuando ya nos vamos familiarizando con los textos, podemos decir como que ya se nos hace muy ordinaria la palabra. Y en ese momento la tratamos como si fuera palabra escrita, palabra muerta, nada más. Y hemos estado viendo que esta palabra es espíritu y vida. Esa palabra necesita nuestra voz, necesita nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, necesita también de nuestra imaginación. Al momento en que nosotros la proclamamos, transmitimos todo eso, la emoción se tiene que notar en nuestras palabras, los énfasis, la parte donde subimos un poquito más la voz, las pausas, a veces desaceleramos un poquito el texto, en aquellas frases que son más importantes las decimos con más fuerza. Es toda una obra maestra, ¿no?, la proclamación de un texto bíblico. El texto nos espera hasta que lo levantemos de la página y lo transformemos de letra impresa a una oración eficaz. Entonces nosotros tenemos que trasladar esta palabra que yo tengo aquí, la tengo que pasar de aquí a aquí, ¿sí? Bueno, por mi mente, en mi alma y mi corazón, la tengo que trasladar. Hagan de cuenta que es como yo tomo la palabra, la hago mía para después poderla compartir a mis hermanos. Entonces tiene que darse ese traslado, ¿no? Entonces, si nosotros descuidamos la preparación espiritual y nos confiamos de que somos muy buenos lectores, leemos muy bien, no se trata aquí de leer bien, no se trata de eso solamente, ya lo veíamos ayer, lo vamos a seguir recalcando mucho. No cualquier persona que sepa leer significa que pueda ser lector, ¿sí? No se trata solamente de saber leer. En cualquier momento de este acto de escuchar con atención es posible que se sienta el deseo de orar. Durante esta preparación, a lo mejor estoy leyendo, ya hice mi oración, entré en la presencia de Dios, invoqué la fuerza del Espíritu Santo en mí, para que ese mismo Espíritu que inspiró las Escrituras me revele el misterio oculto en ellas. Entonces puede suceder que al momento de estar preparando yo mi lectura, esa preparación espiritual, sienta yo el deseo de orar. Hago una frase, una palabra, puede elevar mi espíritu en ese momento. No te preocupes, tú déjate llevar por ese momento. Si tú sientes ese deseo de orar, ora. Después terminarás de leer todo el texto. Una palabra, si una palabra sientes que ahí te tienes que detener, detente. Tienes toda la semana para ir degustando de esta palabra. Hoy el Señor te hablará a lo mejor en una palabra, en una frase, mañana en otra, pero de la importancia de que la preparación la hagamos con tiempo. No un día antes, no en la mañana, no en la sacristía o antes de salir a la misa. Tenemos que darle este tiempo de preparación a las lecturas. Un tercer paso es estudiar la palabra. Es importante que nosotros seamos conscientes de eso. Estamos leyendo un texto que fue escrito hace mucho tiempo, en una cultura diferente a la nuestra. Y hay cosas que para nosotros significan una cosa y para la gente de ese tiempo significaba otra. Entonces, el ambiente, la cultura son diferentes. Entonces, necesitamos también, para poder asimilar esta palabra, entrar en su contexto. Estamos escuchando cuentos, ideas y consejos de otra cultura, de otros tiempos.
Si nos enfrentamos con costumbres distintas, estilos de comunicación, géneros literarios, ya comentamos que en la Sagrada Escritura encontramos narraciones, encontramos visiones, encontramos textos poéticos, poesía, encontramos en los salmos y en algunos textos también, diversos géneros literarios, de vez en cuando un cuento o solo una parte de otro cuento. Otras veces encontramos un extracto de una carta, porque cuando nosotros nos estudiamos, por ejemplo, del misal, pues en el misal encontramos solamente un fragmento, ¿sí?, de ese libro, no está todo el libro. Aquí están las lecturas conforme están distribuidas durante el mes. Entonces nosotros no podemos conformarnos solamente con el misal. Estos son fragmentos, necesitamos ir a los libros. Por eso el estudiar la Sagrada Escritura. Sí, estamos leyendo solamente unos versículos de una obra más larga. Una variedad de preguntas surgen. ¿Qué quiere decir exactamente esta palabra o esta frase o esta alocución? ¿Qué significa todo este texto? ¿Qué papel toma dentro del libro? ¿De dónde se originó? ¿Por qué fue elegida para hoy? ¿Se relaciona con las otras lecturas o con el tiempo litúrgico? Y si lo hace, ¿cómo? Precisamente con estas preguntas el estudio puede ayudar mucho. Recordemos que las lecturas están distribuidas a lo largo de 3 años, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Y las lecturas están acomodadas también dependiendo del tiempo, si es tiempo ordinario, si es Adviento, si es Navidad, si es Cuaresma, si es Pascua. Entonces tenemos que también entrar en el contexto del tiempo que estamos celebrando para tratar de descubrir lo que la palabra de Dios nos está queriendo transmitir. Unos pocos recursos pueden ayudar no solamente a entender una lectura en particular para que pueda proclamarla, sino también puede avanzar su propio desarrollo espiritual. Vamos ahorita al final, esperemos que nos quede tiempo. Les quiero compartir un fragmento de un libro. Es un autor que me tocó leer y me gustó mucho, de Juan Mateos, en un libro que se llama La Utopía de Jesús, donde él hace un desarrollo del bautismo de Jesús en el Jordán. Solamente un apartado pequeño de su obra donde hace todo un desarrollo para que podamos descubrir la riqueza que los comentarios a la Sagrada Escritura nos pueden aportar, entender aspectos tan que a veces no tomamos en cuenta como la geografía, la localización de los lugares en los que se desarrollan los relatos es importante también para entenderlos. Cuarto paso, rezar con la palabra. No es igual que el anterior. Una cosa es rezar para poder yo tener contacto con la palabra, es una preparación, una disposición. Hacer oración, invocar la presencia del Espíritu Santo para que me ayude a acercarme a la palabra. Pero ahora necesitamos orar con la palabra. Si recordamos los pasos de la lección, al final encontramos esto, ¿no? Orar la palabra. Entonces ya con la palabra, en todo ese tiempo de preparación espiritual, usted puede encontrarse invitado a rezar. El propósito de la palabra de Dios, la razón por la cual Dios la manda al mundo, veíamos eso también, como la nieve y la lluvia que bajan del cielo. Es para que irrigue la tierra, haciéndola fértil y fructífera, produciendo una cosecha de 40, 60 o 100%. La palabra de Jesús también está presentada como una palabra que poda, cortando lo que está muerto para que pueda producir aún más fruto. En primer lugar, aunque puede ser el último también, la palabra de Dios puede chocar contra nuestras propias mentes y corazones, ofreciéndonos una nueva manera de pensar sobre Dios, nuestro mundo y nosotros mismos. Que la palabra de Dios puede transformar nuestra manera de pensar, la visión que tenemos de las cosas. Ya lo veíamos en la semilla que crece por sí sola, cómo Dios va haciendo su obra.
que debemos de seguir. Y podemos resumirlo en estos puntos, ¿no?, que debemos de recordar. Al prepararse para leer, hay que recordar que no se trata solamente de practicar la lectura, sino también es una preparación espiritual. Empiece con una oración al Espíritu Santo. Lea el texto en voz alta, despacio, asimilándolo. Estudie el texto con la ayuda de comentarios bíblicos. Rece con el texto durante los días antes de que la lea a la comunidad. Ora esa palabra. Bueno, esa es ya la preparación espiritual. Ahora entramos a la preparación un poco más técnica, ¿no?, preparándose para hablar. Desde lo que más ayuda a una adecuada comunicación de la palabra de Dios en la asamblea por medio de las lecturas es la misma manera de leer de los lectores, que deben hacerlo en voz alta y clara y con conocimiento de lo que leen. Eso dice la introducción a las lecturas del leccionario. El leer durante la misa es un acto de discurso público, es un discurso aún cuando las palabras no son del lector. Este punto es muy importante. No es lo mismo que yo me pare en la asamblea y le dirija unas palabras al pueblo de Dios. Ahí estoy compartiendo mis palabras, mis ideas, mis pensamientos, mis emociones de ese momento. Cuando yo proclamo en la asamblea la palabra de Dios, estoy proclamando una palabra que no es mía, es palabra de Dios. Es una palabra que trata de transmitir, quiere transmitir, ¿sí?, una idea, ¿sí? Entonces yo tengo que asegurar que lo que la palabra quiere transmitir realmente se haga. Entonces no soy dueño de la palabra y tengo que proclamarla con fidelidad. Las palabras son conocidas y aceptadas por la Iglesia como la palabra del Señor. De hecho, así terminas al final. Lees proclamas la lectura y dices al final, no dices mi palabra, dices palabra de Dios. Y podrá alguien en alguna ocasión decir, o podrá preguntar, ¿realmente? O sea, así como la proclamó, ¿realmente es palabra de Dios? Puede suceder, ¿no?, que en ocasiones no se escuche, no se entienda, lo hagamos mal, cambiemos palabras, cambiemos el sentido del escrito. Y todavía al final decimos palabra de Dios. Luego la gente puede decir, pueden entrar la duda. Entonces, de ahí la importancia de esa preparación. Eso no es justo porque para la persona llamada de un momento a otro, creo que me una parte, sí. ¿Qué pasa? Lo veíamos también en días anteriores. Cuando en una celebración se llama a alguien a participar, puede ser una persona que lea bien, pero no necesariamente está llamada para el servicio de electorado o de ser lector. Pero aquí viene también otro punto interesante. Supongamos que está la celebración. Bueno, no le voy a pedir a cualquier persona que pase a leer, pero le voy a pedir a Lourdes, ella es lectora, ahí en catedral, que pase a leer. Pero le digo que pase a leer en el momento. ¿Lo puede hacer bien? Sí. ¿Puede proclamarla bien? Como ya vimos la parte técnica. Pero a la luz de lo que hemos visto, ¿se vale? No. Lo justo es que ella haya tenido antes contacto con la palabra.
Lo justo es que ella haya tenido antes la oportunidad de orar por la palabra, de asimilar la palabra. Así es como se tienen que hacer las cosas. Por eso el rol, y por eso que el rol de lecturas se publique desde antes. No se vale que si voy a proclamar la palabra de Dios el domingo, me anden avisando el sábado por la noche, o el domingo 2 horas antes de la misa. No. Para que podamos cumplir con toda esta preparación espiritual, mínimo, yo tengo que saber una semana antes la lectura que me va a tocar el próximo domingo, para poder tener tiempo de vivir todo este proceso. Una suposición errónea es que si una persona puede leer, esa persona puede leer durante la misa, y así se le puede pedir a cualquier persona que entre en la iglesia: ¿nos hace el favor de leer la lectura? ¿No le gustaría leer una lectura? Ahora sí, eso no es justo para la persona llamada de un momento a otro, para la comunidad, ni para la misma palabra de Dios. O sea, improvisar en ese momento es una falta de respeto a la persona que le pedimos que haga este servicio, que no ha tenido la oportunidad de prepararse adecuadamente. Es una falta de respeto para la comunidad que viene a saciarse del pan de la palabra, y es también una gran falta de respeto para la misma palabra de Dios. Bueno, aquí nos habla este autor de la relación que hay entre el lector y el texto. Esta relación puede ser superficial o puede ser íntima, dependiendo de cómo hayamos vivido esta preparación o la experiencia que nosotros tengamos como lectores. Si vivimos todo esto que hemos estado reflexionando, enamorándonos de la palabra de Dios, haciendo esta preparación espiritual de los textos que nos toca proclamar, entonces nuestra relación con la palabra de Dios será una relación íntima. Pero si yo solamente me dedico a leer el texto que me va a tocar proclamar, si solamente me quedo en la preparación técnica, entonces mi relación con el texto sagrado va a ser una relación superficial. Entonces se tiene que dar esta unión, ¿sí?, esta relación íntima entre el lector y el texto. Pudiéramos incluso visualizarlo como una relación esponsal. Si estamos hablando de que el lector tiene que estar enamorado de la palabra de Dios, se tiene que vivir esta relación íntima, esta unión de amor entre el lector y la palabra. Tenemos aquí otro texto. Este texto es del libro del profeta Oseas. Imaginemos que este texto nos va a tocar proclamarlo dentro de una semana. Tenemos tiempo para hacer una lectura pausada, para ir compenetrándonos de este texto. Vamos a imaginarnos que estamos a día lunes y este texto nos toca proclamarlo hasta el domingo. Es importante que nos situemos también en este tiempo, ¿no? Porque a veces lo visualizamos así, leyéndolo antes. Ahorita, una lectura pausada, tenemos toda una semana. Vamos a hacer la proclamación de ese texto en voz alta. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y la traeré al corazón. Ella me responderá como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Y traeré, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor
cuando leías este texto? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo a ti a través de esta lectura? ¿Qué frase te llamó la atención de este texto? Una frase, una palabra, algo que el Señor en ese momento tocó tu corazón. La fidelidad. Sí. La palabra infiel o infidelidad que de alguna manera nos hace ser conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros propios pecados. Pero no solamente habla de nuestra infidelidad, ¿de qué más habla? Habla de la fidelidad de Dios, una fidelidad para siempre. Entonces, cuando tenemos, y así lo vemos, toda una semana para estarnos dedicando con este texto, ir entrando en esa relación esponsal de la cual nos habla este texto del profeta Oseas. Toda la semana siendo consciente de mis limitaciones, de los momentos en que pierdo el control, que me enojo, que ya regañé, que ya ofendí a mis hijos, que ya a mis compañeros de trabajo, ya otra vez estoy fallando. Pero como a pesar de mis fragilidades, Dios me promete su amor para siempre. Ese amor que me levanta y que me motiva a seguir echando ganas. ¿Sí? A veces nosotros esperamos el fruto, ¿no? Empezar a cosechar frutos de la palabra en la celebración. Claro que en Cuba hemos estado reflexionando de una manera privilegiada el Espíritu de Dios a través de su palabra. Pero ustedes, como lectores, hagan de cuenta, lo voy a empezar así, tienen la facilidad y la ventaja de ir al preestreno de esta palabra. La gente se encuentra, la comunidad se encuentra con esta palabra en el momento en que asiste a la Sagrada Eucaristía. Ustedes tienen la oportunidad de encontrarse y de deleitarse con esta palabra desde antes. Ustedes ya la disfrutan desde antes. Esta palabra, antes de tocar la asamblea, ya los tocó a ustedes. Hay otro texto desde el profeta Oseas, vamos con un texto del profeta Jeremías. Lo leemos también en voz alta. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido las de reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar gritos y violencia y destrucción. Para anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de propio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Nunca les ha pasado por la mente decir, ya estoy cansado, ya estoy cansada, yo ya no voy a ser lector, yo ya no voy a ser lectora, pura podcast en mi casa, porque yo tengo que ir a una misa y mi familia no quiere ir a la misa donde me toca leer y ellos van a la otra y siempre son los pleitos, etcétera, etcétera, y entramos en eso y nos sentimos identificados con el texto. Cuando vemos nuestra vida a la luz de la palabra y lo sentimos porque la palabra es vida y vemos cómo encaja y decimos, yo me siento igual que Jeremías, eso mismo que él sintió respecto a la vocación que él había recibido, yo también he estado a punto de tirar la toalla, yo también he estado a punto de desistir. Pero hay algo dentro de mí que me motiva a seguir.
sin este fuego ardiente encerrado en mis huesos. La voz del Señor que sigue resonando dentro de mí y que me invita a perseverar en este servicio. Cuando tenemos ese tiempo para encontrarnos previamente con esta palabra, dejamos que esta espada realmente llegue hasta lo profundo de nuestro ser. Aquí vamos a entrar un poquito a lo que ya son algunas características que tienen los textos, ¿no? La primera sugerencia es leer todos los textos bíblicos lentamente y devotamente. Cuando prepares tu lectura, no leas solamente la lectura que te va a tocar proclamar. La recomendación es esta: lee todas las lecturas. ¿En qué orden? Lo vamos a ver. Empiece con el Evangelio, luego la primera lectura y la segunda lectura. Y no se olvide de leer el Salmo responsorial y el versículo de la Biblia. Esto va introducido al mundo bíblico para un domingo en particular. Entonces, leerlo, pero en este orden. Primero, el Evangelio. Y ahorita vamos a entender por qué el Evangelio y luego la primera lectura. Durante los tiempos de Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua, muchas veces el principio de la armonía del tema funciona, y leer despacio todos los textos va a ayudarlo a ver algunas de las conexiones comunes. Durante el tiempo ordinario, la primera lectura ha sido elegida para armonizar con el Evangelio. Encontramos un tema común, sobre todo en el tiempo ordinario, entre el Evangelio y la primera lectura. La segunda lectura durante el tiempo ordinario sigue su propia senda y no ha sido elegida para corresponder a las otras lecturas, aunque de vez en cuando podemos encontrar algún punto complementario, ¿no? Pero podemos descubrir que hay una relación entre la primera lectura y el Salmo. Un tema común, a veces no lo encontramos por lo general en la segunda lectura. Por eso es primero el Evangelio y luego la primera lectura. Un ejemplo, ahora en el mes de junio, vamos a ilustrar eso. El domingo 11 del tiempo ordinario, fue el 14 de junio, escuchamos en la primera lectura al profeta Ezequiel. ¿De qué nos hablaba el profeta Ezequiel? Le recordaré solamente el principio. Esto dice el Señor: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retorno. Nos está hablando de crecimiento, nos está hablando de plantas, ¿no? ¿Qué escuchamos en el Evangelio? El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Es el Evangelio de San Marcos. Está tocando el mismo tema, la primera lectura y el Salmo. Entonces, por eso tiene que hacerse en este orden. Aquí encontramos algunas sugerencias, ¿no? Precisamente para ir profundizando en esto. Se nos sugieren 4 cosas: buscar información y apoyo para realizar el papel de lector, asistir a talleres, cursos como este, escuchar a otros buenos lectores y convertirse en un amante de las Sagradas Escrituras, que también ya lo hemos mencionado bastante. Veíamos también la importancia no solamente de quedarnos con el texto que me toca leer, sino leer todas las lecturas y no conformarme con los fragmentos que vienen en misa. Vayamos a la Biblia, vayamos a la Sagrada Escritura. Dios lo ha llamado para ser instrumento porque la palabra de Dios vive, de modo que viva usted la palabra de Dios, encuentre su casa en ella, rece mediante la palabra igual que por la palabra. Hay muchos comentarios que pueden servirle para desarrollar su entendimiento y además su emoción a leerlos.
Bien, vamos ahorita a profundizar en eso que empezamos a hablar sobre las lecturas, sobre los tiempos, viendo así rápidamente cómo está distribuido el calendario litúrgico. Vamos a empezar con ese círculo, ¿no? Allí están distribuidos los tiempos. ¿Dónde empezamos el año litúrgico? En el cuadro morado que está ahí arriba. Empezamos con el tiempo de Adviento. Recordemos que el año litúrgico no coincide con el año civil. El año civil empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. El año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento y termina con la solemnidad de Cristo Rey. Ese círculo representa el año. Empezamos con el tiempo de Adviento, después viene Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua y nuevamente un bloque largo del tiempo ordinario. Entonces vamos familiarizando con este primer círculo, porque es lo básico, ¿no? Es Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario y vuelve a comenzar el año litúrgico. Vamos repasando esto que también ustedes ya saben, los colores, porque los colores se utilizan para las celebraciones, pero también hay colores que distinguen. Los colores distinguen los tiempos que estamos viviendo y la celebración que estamos, en la que nos encontramos en ese momento. ¿Cuál es el color con que se distingue el tiempo de Adviento? El tiempo de Navidad, el tiempo ordinario, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, blanco, y nuevamente el tiempo ordinario. Bien, sabemos que el tiempo de Adviento lo vivimos durante el mes de diciembre, a veces empieza los últimos días de noviembre, pero nos encontramos también con que, bueno, estamos en Adviento, pero en la solemnidad de la Inmaculada Concepción que celebramos el 8 de diciembre, ¿qué color se utiliza? Morado. El 12 de diciembre que celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe, estamos en el tiempo de Adviento, usamos morado, blanco. Ok. En el tiempo del Cuaresma, que por lo general la fiesta de nuestro Señor San José cae en Cuaresma, fiesta de nuestro Señor San José, utilizamos el morado para Cuaresma, utilizamos el blanco. Y alguien puede decir, bueno, pónganse de acuerdo. ¿Qué no se supone que estamos en el tiempo de Adviento? ¿O qué no se supone que estamos en el tiempo de Navidad? ¿O qué no se supone que estamos en el tiempo de Cuaresma o de Pascua? Bueno, es que tenemos que entender nosotros que dos cosas que tenemos que tener en relación. Los tiempos, la sucesión de los tiempos dentro del año litúrgico, ¿sí? Como las estaciones del año, primavera, otoño, verano, invierno, así igual va girando el círculo que hemos observado, va girando. Pero también a lo largo del año celebramos los acontecimientos de nuestra fe. Entonces tenemos celebraciones, tenemos solemnidades de Jesús, tenemos solemnidades de la Santísima Virgen María, tenemos solemnidades de los santos. Entonces, sí, estamos dentro de un tiempo, pero también tenemos estas otras celebraciones y son las variaciones en los colores que encontramos. Ya nos organizamos con nuestro primer círculo. Aquí viene el círculo, pero ya más completo. Empezamos en el centro, después del alfa y la omega, el tiempo de Adviento. ¿Cuántos domingos son tiempo de Adviento? 4. Ahí están, 1, 2, 3, 4. Y luego ya encontramos Navidad, pero encontramos Navidad, encontramos la fiesta de la Sagrada Familia, la fiesta de Santa María, la Epifanía y el bautismo de Jesús, con el que se cierra el tiempo de Navidad. Y después vienen unas semanas de tiempo ordinario. ¿Cuántas semanas de tiempo ordinario? No podemos decir un número exacto como decimos tantos domingos de Adviento o tantos domingos de Cuaresma o tantos domingos de Pascua, porque ese tiempo que está entre la Navidad y la Cuaresma es un tiempo que se mueve. A veces es menos, a veces es un poquito más, porque
Como la cuaresma se mueve, a veces es antes, a veces es después, entonces por eso esos domingos de tiempo ordinario a veces no duran ese tiempo. En total, todo el tiempo ordinario son 33 semanas, pero dividido en dos partes. Esas partes a veces son más chiquitas, a veces más grandes, pero a lo largo del año litúrgico celebramos 33 semanas del tiempo ordinario. La cuaresma, ¿cuántos domingos de cuaresma? Tenemos los 5 domingos de cuaresma y luego ya viene el domingo de Ramos con el que iniciamos la Semana Santa. Tiempo de Pascua. Recordemos que el domingo de resurrección es el primer domingo de Pascua. Tenemos 6 y al final la fiesta el domingo en que celebramos la Ascensión y después el domingo de Pentecostés por el que clausuramos ese tiempo de Pascua. Bien. El calendario litúrgico, el tiempo está dividido en periodos que marcan la vida, las actividades y las fiestas de los hombres. Los cristianos tienen también una distribución del tiempo en el que celebran los misterios de Cristo y expresan su fe. Es el calendario litúrgico. Tiene su propio ritmo, una sucesión de fiestas y una alternancia de tiempos. Aquí entra lo de Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua. La liturgia cristiana ha establecido divisiones en el tiempo para distribuir en ellas las distintas celebraciones del misterio de Cristo. El calendario litúrgico se establece conforme a estos ritmos: el ritmo diario, el semanal y el anual. El diario, cada día es santificado por las celebraciones del pueblo de Dios, principalmente por la Eucaristía y el resto de la liturgia de las horas. Semanal gira en torno al domingo, Día del Señor y fiesta primordial de los cristianos. Si ustedes toman el leccionario, donde vienen las lecturas, vamos a encontrar que están separadas las lecturas entre semana y las lecturas del domingo. No en todas las iglesias se lee el leccionario, en muchas se utiliza el propio, que hagan de cuenta que es como el misa mensual. Entonces, cuando proclamamos las lecturas del leccionario, nos vamos a dar cuenta de que cuando leemos entre semana estamos más metidos dentro del leccionario, y cuando se proclaman las lecturas del domingo estamos más al principio del leccionario. Entonces son esta división, ¿no? Las lecturas diarias y las lecturas dominicales. Y es esta otra división anual, cuenta con 52 semanas. A través de ella se desarrolla todo el misterio salvífico de Cristo, cuya fiesta principal es el trigo pascual. Desde esta fiesta se derivan todas las demás solemnidades que nosotros celebramos a lo largo del año. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos 3 ritmos.